El presidente de Colombia enfrenta este jueves un paro nacional que desafía su mandato. El derechista Iván Duque, próximo a cumplir 1 año y medio en el poder con una popularidad en rojo, aseguró que garantizaría el derecho a la protesta de sindicatos, estudiantes, indígenas y opositores que marchan en diferentes ciudades del país. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el aumento de militares en las calles de Colombia antes de las marchas. Y en un acto inusual, la autoridad migratoria ordenó el cierre de las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el viernes para evitar que extranjeros ingresen a alterar el orden público y la seguridad. La gran huelga fue convocada desde octubre por el Comando Nacional Unitario, que reúne a las principales centrales obreras ante supuestas reformas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones. El grueso de los manifestantes cuestionan las políticas económicas del gobierno, pero también su propuesta de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico y su intento de modificar el pacto de paz que llevó al desarme de la exguerrilla de las FARC en 2016. El llamado paro nacional ha generado una especial expectación por la convulsión social que sacude a la región en Ecuador, Chile y Bolivia. ¿Se une Colombia a esta lista? Lo debatimos hoy en Mundo Plus. Claro, nos acompaña Hassan Akram y Pablo Cabrera, nuestros panelistas estables. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. ¿Es lo que está ocurriendo en Colombia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador? ¿Tiene componentes también de la crisis boliviana o no? ¿O es una locura relacionarlo? No es una locura razonarlo, pero la pregunta es si es una tendencia, Colombia se suma a la tendencia, o es algo extraordinario. Exacto. Yo creo que por lo como se ha presentado, podría tener viso de ser algo extraordinario. ¿Por qué? Porque las demandas son sobre eventuales decisiones que va a tomar el gobierno y la prevención al paro o la preparación para enfrentar el paro también tiene normas extraordinarias, porque tiene quizás hasta una imitación de lo que sucedió en Santiago, o sea, no las disposiciones que toma el gobierno, pero parece como copiado un poco, como imitado, porque se inicia de hace como 3 semanas atrás con unos anuncios de unos grupos y se van sumando grupos. Y se van sumando al punto que también empiezan algunos saqueos en algunas ciudades y se declaró el toque de queda hoy día en Cali. Entonces, vamos a ver el grado de violencia, vamos a ver cuánto perdura, pero tiene una particularidad, eso sí también, que hace muy poquito tiempo atrás, la población, más allá que también sea voto voluntario, igual que en Chile, la población de Colombia tuvo la posibilidad de expresarse sobre este tipo de situaciones porque acaban de tener una elección a nivel nacional de concejales y de alcaldes. Entonces la votación no reflejó mucho lo que está sucediendo hoy día, lo que puede ser un dinamismo. Uno podría ser un paralelo con Chile en términos de que el presidente Iván Duque lleva 15 meses, el presidente Piñera algo más que eso, pero de todas maneras, ¿no? Y manifestaron similitudes, el predecesor de Duque también tuvo alguna sintonía con el presidente Piñera, Colombia y Chile han actuado en algunas contingencias juntos, pero creo más bien todavía lo miraría yo con un poco de atención o de distancia para ver si es una tendencia. Hassan, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con mirar eso con ojos chilenos, porque la dimensión chilena acá es bien importante. Hoy día en las calles de Cali igual se escuchaba el baile que sobran. Hay un elemento cultural importado de Chile que es bien interesante. También hay consignas en ciertas organizaciones en contra del paquetazo de Duque. Ahora, Iván Duque, el presidente actual, es una figura similar más bien a José Antonio Kast. Pero Colombia siempre ha tenido una economía política bien de derecha. No hay un cambio, pero ellos por primera vez lo están viendo como paquetazo. Sí, este paquete tendía a flexibilizar el mercado laboral, entonces permitía la contratación de gente joven part-time por un 75% del sueldo mínimo, lo cual me parece complejo, digamos. Pagarle a alguien el 75% del sueldo mínimo solamente porque trabaja menos horas o porque es joven. O porque es joven. En primer lugar. En segundo lugar, había modificaciones al sistema público de pensiones, lo cual evidentemente iba a aumentar en algún momento la edad de jubilación, entre otras medidas. Pero este paquetazo de verdad
porque es un paquetazo posible. No es como Ecuador, donde había un paquetazo todo formado de parte del Fondo Monetario Internacional que estaban imponiendo. Acá es, como dijo Pablo, solamente una sugerencia, una posibilidad, pero la gente está movilizando por otras razones quizás más profundas, que tienen que ver con la historia que tiene Colombia con Chile. Santos, el presidente anterior, que tiene bastante que ver con Piñera, siempre hablaba del modelo chileno, de lo bueno que estaba pasando en Chile gracias a Piñera, y quería imitarlo. Cuando gana Duque, que es más como Kast, seguía con esa lógica piñerista o esa lógica neoliberal. Y eso es lo que está generando resquemores entre los estudiantes, entre los jubilados. Sí, es una cosa muy simbólica. Durante la tarde ha habido varios hashtags en Twitter respecto a lo que está ocurriendo en Colombia. De hecho, varios de los trending topics a esta hora tienen que ver con Colombia. Así va el paro, por ejemplo. Cali, Colombia, en fin. Y uno de los personajes que está retuiteando toda la información es el presidente Nicolás Maduro. Yo les pregunto directamente, ¿ustedes creen que hay intervención venezolana o no? En Colombia siempre ha habido una relación muy difícil con Venezuela, desde que existen. Pero sí podría haber. Yo creo que ha habido alentar para algunos grupos. Podría ser. No creo que sea motivado por Venezuela lo que está sucediendo en Colombia. ¿Por qué? Porque tampoco motivado solo por una imitación de lo que está sucediendo en Chile o las posibilidades de éxito que puedan tener en tanto cuanto en Chile hayan tenido éxito algunos grupos. Porque la historia política de Colombia es muy distinta a la de los otros países. En Colombia nunca ha habido una alternancia en el poder en cuanto a gobiernos que, de acuerdo a la división derecha y izquierda, ha gobernado siempre como una tendencia similar en Colombia. Entonces, el papel, el rol de las Fuerzas Armadas ha sido distinto. El rol de las amenazas terroristas no tienen una comparación con respecto a Chile. El tema del narcotráfico, si bien es cierto hoy día, el tema del narcotráfico pasa a ser un elemento interesante e importante y a mirarlo con más detención en el proceso de protesta o de manifestaciones en Chile en cuanto a la contaminación hacia la sociedad y a la corrupción. En Colombia sí. Pero yo quería agregar a tu pregunta, y porque, muy atingente a si ha habido intervención de otros, claro, de que anoche salió un comunicado de la Cancillería colombiana muy explicativo sobre cuáles han sido las políticas del presidente Duque frente a todos los temas que llamaban a la convocatoria al paro. Y yo creo que eso obviamente también hizo que se preparara mucho el gobierno. Me llamó mucho la atención todas las precauciones de darle atribuciones a los cabildos, a los alcaldes, a los concejales. Bueno, de hecho el toque que queda en Cali lo decreta el propio alcalde. Y el movimiento de tropas también. El amotinamiento. Entonces eso me llama mucho la atención también. Entonces por ahí veo que puede haber, perdón y termino, podría haber una suerte de intuición o de algún dato de inteligencia que podría estar atizándose desde el otro lado de la frontera, si no se explica que cierren la frontera, porque eso sí que es un impacto a la imagen de Colombia. Hassan. A ver, primero en términos de lo que hace Nicolás Maduro, es una persona que está pegado al Twitter, tiene eso en común con presidente Trump, que siempre está haciendo comentarios, los hizo también de las cosas que estaban pasando en Chile, y yo creo que la realidad de eso fue que todos los manifestantes en Chile que hablaban de eso se estaban burlando de Maduro. Es que más bien un comentario que de parte de él, de aprovecharse de ciertas situaciones para subir la imagen de su gobierno que está en el suelo. Creo que hay una intervención muy real de Venezuela porque la gente rechaza ese gobierno y hay otras cosas pasando en Colombia. ¿Tú dices que no entonces? No, hay un aprovechamiento de parte de Venezuela por algo que tiene oportunismo más que nada comunicacional, pero no tiene que ver con intervención directa. Porque las causas de este conflicto no tienen mucho que ver con cosas de Venezuela. Hay un elemento acá muy importante en el hashtag de qué me estás hablando viejo. ¿Por qué hubo un bombardeo, cierto, de un campamento de guerrilla en el cual se murieron varios niños, cierto? Y la muerte de esos 18 niños fue un elemento impactante. Bueno, y cuando de defensa se tuvo que ir. Precisamente, pero cuando le preguntan a Duque sobre ese tema, él responde, ¿de qué me estás hablando viejo? Y entonces, ahora en la marcha, de eso te estamos hablando viejo, es la consigna. Hay un tema con la manera en que Duque responde al electorado que está generando esa tensión, junto con el hecho que es bien interesante con las elecciones pasadas en 27 de octubre, ¿cierto? Hace poco. Sí. Y en eso, el Centro Democrático, que es el partido
de Duque, de Uribe, de la extrema derecha, tipo José Antonio Kast acá, perdió fuertemente en las elecciones. ¿Y quiénes ganaron? El centro, pero un centro bien particular del tipo verde. Acá la retórica comunista de cerrar la frontera porque son infiltrados y subversivos es la reacción paranoica de un gobierno que todavía ve las cosas en una clave de Guerra Fría. Mientras que la realidad es que lo que tenemos en la calle son más bien jóvenes, clase media, verdes, que tienen mucho descontento con un modelo de libre mercado que no les están dando resultados. Pero yo me sumaría a las dos cosas que han dicho ustedes para dar un comentario al respecto. ¿Qué me está hablando viejo y oportunismo? Yo creo que si hay algo en común en este movimiento, sin menospreciar la protesta propiamente tal, legítima como no la menosprecia el gobierno de Colombia, hay algo de oportunismo aquí de algunos sectores, de que han tenido posibilidades de manifestarse, de no haber sentido todavía el peso de algunas normas de reforma a las políticas del Estado y han preferido adelantarse. Y el que me estaba hablando viejo tiene mucho que ver con la particularidad de la relación de Colombia con Venezuela, que no es una particularidad, no es común la relación de Colombia con Venezuela como la que tiene Brasil con Perú, por ejemplo, que son también países limítrofes. Yo creo que es una relación marcada siempre por una tensión muy grande, permanente en la manera de conducir no solo la política, sino que en la manera de conducir la relación bilateral, la integración física entre los dos países. Yo creo que la frontera colombo-venezolana es una frontera de alta tensión. Y no nos vayamos, tenemos que recordarlo porque hablamos de Chile, hablamos de Duque, hablamos de Maduro y hablamos de las tensiones y las protestas. De lo que sucedió en Cúcuta hace algunos meses atrás. ¿Febrero? En febrero. Que todos estos temas, si ya podemos sacarlos como análisis a colación, yo creo que tienen alguna cosa que ver en el imaginario colectivo colombiano y venezolano. Interesado, claro, con el imaginario colectivo interesado. Por eso el oportunismo yo no lo descartaría y reitero, sin despreciar la legitimidad de la protesta. Entonces, por ahí nosotros podríamos mirar también un poquito más a América Latina, por hablo de las tendencias. Yo creo que la particularidad del movimiento o la excepcionalidad, si es que lo aceptamos, del movimiento colombiano, no tiene una correspondencia directa con lo que está sucediendo, lo que sucedió en Ecuador o lo que ha sucedido en Argentina, en Chile o en Perú. Entonces, Colombia es un país que tiene una herida nacional muy importante, que ha trabajado la reconciliación y creo que esto le da otra herida a la reconciliación. Bueno, Chile también y al tema lo de la tiene, unidad. ¿o no? Pero es de otra perspectiva. Nosotros con Sí. impactos pero el tema de la guerrilla y del narcotráfico y de las FARC en Colombia, fue motivo de premio Nobel de la Paz. Lo entiendo, pero la dictadura de En un Pinochet plebiscito también que es perdió. brutal, Que lo digamos. perdió. Que es lo más O sea, llamativo. la dictadura de Pinochet también es... o sea, dejó una herida Bueno, por profunda. no, es un hecho que marca la historia de Chile. Exacto. Obviamente, es un hecho que marca la historia de Chile y hablamos el otro día que si Chile ha tenido un movimiento de ruptura o de unidades, uno o de unidad nacional fue la Guerra del Pacífico, y de ruptura la Guerra Civil del 91 y el movimiento del 1973. Obviamente que hemos construido una historia a raíz de este tipo, Colombia también. Sí, pero en el caso chileno, las heridas por la dictadura de Pinochet son bastante más cicatrizadas que las heridas que existen en Colombia por lo que Pero pasó el paso con la al tiempo. guerrilla. Es impactante que a pesar de que la última vez que la FARC decidió dejar las armas y entraron en la política con la famosa Unidad Patriótica, fueron masacrados por los paramilitares de ultraderecha. Y ahora están volviendo otra vez a la paz. ¿Y qué pasa? Que hay una campaña de la ultraderecha tipo José Antonio Kast, en este caso de Uribe, para votar en contra de un plebiscito. Ellos votaron en contra de la paz por una campaña que tenía mucho de redes sociales con noticias falsas y todos los demás. Entonces, esa ultraderecha, curiosamente, ahora está perdiendo espacio. La votación regional, la elección regional que tenían, así en octubre, tuvo un retroceso fuerte del Centro Democrático y gana una visión mucho menos polarizante. Sí, esa es la pregunta, y es muy interesante eso, porque ¿cómo se sale de esto? Quizás nosotros no somos los encargados de decir cómo se va a salir. Ahora menos que nunca. Pero la reflexión tiene que ver con lo que está sucediendo en América Latina. Si a ti vas por la calle y te encuentras con alguien y te pones a hablar en un café o en la calle, la primera pregunta que te dicen, oye, ¿cómo se sale de esto? Y hay una cantidad de opinólogos y una cantidad de teorías y de diagnóstico, y no hay muchos cursos de acción, porque
el cuadro latinoamericano está un poco enrarecido. Sí, claro. Ahora, ¿en qué se equivocaron los gobiernos de centro derecha o directamente de derecha? O sea, Macri cayó vía urna, Piñera lo ha pasado muy mal. En la ortodoxia, yo creo, de la autosuficiencia. Y bueno, y a Duque también le están pasando la cuenta. O sea, este regreso de las derechas, ¿no? Luego del desarme bolivariano, no ha sido exitoso y tampoco sostenido en el tiempo. Y nos queda Bolsonaro, que digamos que va entre sus claros y oscuros, porque tampoco Brasil, digamos que hoy día goza de una estabilidad, y uno no habría de extrañarle que en alguna localidad brasileña también explotara algún movimiento social, sobre todo ahora que Lula está fuera y que es un líder importante de la izquierda. Entonces, ¿en qué se ha equivocado la centro-derecha y la derecha latinoamericana? Yo creo que en el human touch, como podría decir, en el toque humano de cuando el homo sapiens, el hombre común, estaba transformándose en un homo technologicus, el homo tecnológico. Yo creo que el salto tecnológico le dio una autosuficiencia a muchos gobernantes y a muchas autoridades, en el sentido de que podían conducir esto porque la economía o la teoría económica que estaban aplicando estaba funcionando bien. Y yo creo que le faltó sentir el pulso de la población. Y ahora algunos exageran a tratar de legislar o de arreglar las situaciones a través del pulso de la población. Ya es tarde. Y yo creo que ha primado mucho la emocionalidad versus la racionalidad. Y en política la racionalidad es muy importante, pero obviamente que el mundo camina y cambia en un tris, como tú dijiste en este minuto. A veces se amanece en la mañana y el problema colombiano es uno, y en la tarde, si hay un toque de queda y hay 4 muertes, o Dios quiera que no, el problema es otro. Entonces yo creo que la autosuficiencia es uno de los razones. Yo dividiría, porque en el caso de Piñera y de cierta forma de Macri estamos hablando de una derecha bastante enfocada en temas económicos, y ahí el gran fracaso fue no entender que el libre mercado sin la regulación del Estado no puede avanzar mucho, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces es un problema netamente del modelo económico. En el caso de Colombia, el caso de Duque, es otra cosa, porque estamos hablando de un populismo de derecha cuyo factor fundamental no es la economía, sino es una especie de guerra cultural contra temas de género. Y eso, curiosamente, el plebiscito a favor de la paz que se perdió en Colombia, se perdió porque mucha gente en zonas rurales pensaban que votando a favor de la paz iban a terminar con el así llamado ideología de género. Esa idea que supuestamente iban a imponer valores como matrimonio homosexual. Eso fue un tema fundamental donde la Iglesia se juntó para hacer campaña contra el plebiscito. Pero esos temas culturales que son fuertes para Bolsonaro y son fuertes para Duque, pagan el cheque de vuelta. Claro. Y la gente se cansa de eso. Pero hay una cosa que es interesante en eso. Los aspectos morales del día, como dicen los americanos, los moral issues of the day, yo creo que no son cosas de hoy día. Esta es una discusión que se viene dando, que parte muy fuerte en Europa y después en Estados Unidos, y se va a América Latina, donde había una iglesia muy conservadora, movimientos fuera de la iglesia, que evangélicos y de otro tipo, que buscaban llegar a la población a través de esos temas. Entonces yo creo que la situación con respecto a los temas morales y sociales, obviamente que fueron un poco descuidadas, pero como es tan dinámico, hoy día ya rebalsó, y nos damos cuenta que los criterios económicos predominaron, o economicistas, por antes de eso. Bueno, América Latina tiene una historia social y tiene incluso un humanismo genuinamente latinoamericano, que yo creo que es importante rescatarlo probablemente para un proyecto futuro. Para ir cerrando, la pregunta es ¿cómo salimos de esto? Volvamos ahí. Sí, mira, yo personalmente hay cosas que son de fondo. Mira, yo lo miraría desde una perspectiva de la agenda dirigida a los gobiernos, de convocatoria gubernamental, y diría de una agenda convocada a los ciudadanos, dirigida a los ciudadanos. Para partir por los ciudadanos, que son los que están haciendo más el movimiento, y aunque parezca quizás que estoy poniendo una cosa menos importante antes que otra más importante, yo creo que se sale primero con una política comunicacional
liderada por alguien que conozca verdaderamente la historia de América Latina, la historia de los países y dónde se puede aplicar la técnica correcta. Yo creo que hoy, en ninguno de los países que ha tenido convulsión social, se aprecia una política comunicacional sólida. Y yo creo que la política comunicacional sólida tiene que encaminarse a la historia y a las raíces de cada país y a las raíces autóctonas y a las raíces de mezcla posterior o de aleación posterior. Eso diría que es la primera medida para salir. Un elemento central. O sea, reconstruir un relato que tenga que ver con lo que somos. Es que ese era el tema. Y con respecto a los gobiernos, yo creo que han habido muchas personas en Chile que han hablado del relato y la falta de relato. Yo creo que la protesta social en Chile nos ha mostrado a nosotros que nos faltó un relato. Y yo creo que América Latina siempre tuvo un relato. Y la globalización le comió el relato. Y pasamos a ser, por eso te decía yo el otro día, la pregunta es de convocatoria a los gobiernos, en este caso, es si estamos conscientes de que si no salimos de esta por un plan consensuado, vamos a volver a la periferia. Yo, siguiendo la lógica de los relatos, hablaría de los relatos destruidos, porque en el caso de Colombia había un relato muy claro, estaban haciendo pedagogía de la paz. No solo había un acuerdo para llegar a la paz con la FARC, sino que había, desde el alto comisionado dentro del gobierno colombiano, un intento de enseñar a la población cómo sería construir una vida o una convivencia pacífica. Y eso fue torpedeado intencionalmente por la ultraderecha y ahora están pagando las consecuencias. En el caso chileno había también un relato muy claro. Hay profundo malestar con el modelo económico neoliberal y hay que cambiarlo. Y eso fue torpedeado de parte del gran empresariado. Entonces, si no se permiten los relatos democráticos que se cuajan, entonces se termina y no en caos. Se desechan los que han fracasado. Es tan importante lo que dice, yo creo que hay que, con una frase, hay que cambiar la cultura del descarte, el descarte del que no tuvo acceso, el que no tuvo acceso a la mejor vida, por la cultura, una nueva cultura de convivencia. Y yo creo que la nueva cultura de convivencia está en muchos mensajes en los temas. Tú lo tocaste ahora, a lo mejor sin darte cuenta, que es el tema de la sustentabilidad. Yo creo que el tema de la sustentabilidad no solo tiene que ver con permanecer en el tiempo, tiene que ver con darle un trato amable al planeta, a la sociedad, tener empatía con la gente, con la autoridad. Y yo creo que eso ha faltado. Y ha faltado por una mirada binaria de nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura que cuando tenemos problemas la miramos con blancos y negros, con buenos y malos. Y yo creo que de alguna manera tenemos que asumir una autocrítica de que tenemos que tener una cultura de convivencia más acorde con lo que es el mundo. Es muy reduccionista eso. Es muy reduccionista. Esa mirada es muy reducida. Pero es una mirada que no viene de la historia. Exacto. En vez de un poco fatalista. Exactamente. Les agradezco. Hemos tenido harto tiempo para conversar, como cada día jueves. Así que bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos la próxima semana con ustedes y con ustedes mañana viernes. Te agradecemos también. Chao.